Le dejaron una choza de paja, así, sin más, un pedazo de techo que apenas defendía del viento, unas paredes que eran trapos tensados, y el olor a humo y a humedad clavado en las tablas, como si el abandono tuviera su propia textura. Carmen sintió ese gesto como otro entierro. No solo habían cerrado la caja de Pedro en el cementerio, sino que le habían arrancado también el lugar donde él había existido, el rincón donde su nombre todavía podía decirse en voz alta sin que la gente bajara los ojos. El día del funeral, la lluvia parecía contener la respiración. La tapa del ataúd sonó con un golpe sordo que se metió en los huesos de quienes la oyeron. Hubo gente que se limpió la cara con la palma y siguió mirando hacia el lado donde estaban los terratenientes, como si esperar una reacción de ellos fuera una posibilidad. Los hombres con botas limpias y bocas cortadas por la costumbre de ordenar, apenas asentaron la cabeza y pasaron a lo siguiente: los papeles, las firmas, la decisión que ya estaba tomada antes de que el cuerpo llegara. Carmen, con Dieguito en brazos, tuvo que firmar en un rincón donde le entregaron una hoja de papel que decía poco pero lo decía todo: el fin de su trabajo en la hacienda y la oferta de un techo mínimo fuera de la casa principal. El gesto fue frío, certero. La choza de paja apareció como una concesión, como la manera correcta de decir: puedes quedarte pero fuera. Se fue de la casa donde trabajó la voz viva de la cocina, la luz que se encendía cuando Pedro llegaba, los pasos que ella conocía de memoria. Todo eso desapareció en un día. En su pecho quedó un hueco donde la dignidad se había sentado para observar. El pueblo, Quebrapés, era pequeño. Las noticias aquí no se extinguen, se fermentan. En las semanas que siguieron, cada paseo por la plaza, cada fila en la fuente o en la pulpería traía una mirada que la marcaba. Compasión, curiosidad, algún rastro de desprecio que no siempre podía distinguirse de la indiferencia. La choza era, en verdad, una choza, un esqueleto de varas y paja apoyado sobre dos palos algo torcidos. Cuando el viento se llevaba un trozo de la cubierta, la tarima crujía y entraba la noche en forma de insectos y frío. Carmen y Dieguito dormían con una manta sola, y por las mañanas el niño iba a buscar agua a un pozo cuyo balde siempre parecía más pesado para sus manos pequeñas. La escuela quedaba a un camino largo, cruzando la loma, y sin zapatos adecuados, la caminata parecía una muralla. Por las tardes, Carmen remendaba camisas ajenas o lavaba a mano la ropa de algún patrón de paso. A veces vendía en la plaza un puñado de empanadas que ella misma hacía para que las manos de Dieguito no fuesen las que contaran la miseria. En esas tardes de faena, cuando el sol acostaba los campos en tonos dorados, Carmen se aferraba a una rutina que la salvaba de pensarlo todo de golpe. La sopera que había que lavar, el cordel que ataba la ropa, los pasos de su hijo que corrían hacia la casa para no perder la cabeza. La maternidad era su motor, no una virtud alta y brillante, sino una práctica diaria con manos partidas por el trabajo y ojos que aprendieron a medir el hambre por minutos. Hay que hacer que alcance, se decía, y entre hacer y pensar se le iba la vida. Don Anselmo apareció como aparecen los viejos que conocen más de lo que cuentan, con pasos pausados, sin prisa, y con manos que habían conocido papeles y argumentos en tiempos en que la ley todavía era algo que algunos veneraban. Fue el juez de la zona durante años, pero más que la toga, lo que quedó fue su costumbre de escuchar 2 veces antes de hablar. Vivía en la loma, en una casa de piedra donde el viento no conseguía hacer travesuras. Cuando supo de Carmen, se acercó con una cosa que no costaba dinero pero pesaba: compañía. Traía a veces un saco de harina o una lámpara de aceite que funcionaba mejor que los faroles de la plaza.
A veces, simplemente, se sentaba en el umbral de la choza y miraba el camino largo que llevaba a la escuela, como si repasara sombras. «No te dejes achicar», le dijo una tarde, mientras el niño dormía con la cabeza en su regazo. No fue un reproche ni una promesa. Fue una frase que en la voz de Anselmo sonó como una orden amable. Sabía que en esa palabra había prudencia. No te dejes achicar por el miedo. Carmen le daba la razón con la cabeza y volvía al pan. No necesitaba disertaciones, necesitaba pan. Pero la presencia de Anselmo calmaba algo que no era la falta de dinero. Calmaba la sensación de estar sola contra un peso que parecía ser, por su magnitud, inevitable. En las noches frías, cuando el viento se colaba por las rendijas, Carmen escuchaba la respiración de Dieguito y pensaba en Pedro como quien repasa una película en la cabeza sin sonido. Había momentos en que la ausencia de Pedro no dolía por su forma. Dolía porque signaba toda la lógica siguiente. Si él estuviera, tal vez, la gente habría mostrado otra cara. Tal vez. Pero las suposiciones no pagaban leña. El pueblo funcionaba con otra economía, la de los secretos y los murmullos. En la pulpería se discutían las cosechas, se intercambiaban chismes, y de cuando en vez se colaba algún tema que volvía caras largas. Carmen aprendió a caminar sin meter su pena en cada conversación. El orgullo no era su bandera, pero la vergüenza se le pegaba a la ropa. Cuando salía a vender empanadas, se esforzaba en sonreír. Dieguito, por su parte, tenía la habilidad de vivir el presente con la misma intensidad que cualquier niño. Jugaba con una lata, hacía volar un papalote con un pedazo de bolsa y se reía con una facilidad que a Carmen la dejaba en silencio, agradecida por ese respiro. 3 semanas después de la lluvia, en el funeral, vino la tormenta que lo cambió todo. No fue una escena cinematográfica. No hubo luz divina ni música alta. Fue lluvia en su estado más físico, agua que golpea, barro que se hace masa, viento que arranca los techos como si fueran hojas. La choza de paja no tenía posibilidad alguna. Carmen había atado la puerta con la mejor cuerda que tenía y había colocado en el interior lo que podía salvar. Una olla, una manta, algunas fotos de Pedro envueltas en plástico para protegerlas del agua. Dieguito, empapado, se aferraba a su muñeco de trapo, mientras el ruido fuera parecía querer tragarlos. Al amanecer, la casa era un montón de trapos y varas enredadas. La paja flotaba en los charcos como si fueran medusas. Carmen sentó a Dieguito sobre lo que quedaba del suelo empapado y miró la destrucción con una calma extraña. Aquella calma que toma el que se acostumbra a recomponer. Don Anselmo llegó con una carretilla y un paraguas roto que sostenía más por la costumbre que por el uso. No dijo mucho, no hacía falta. Llevó a Carmen y al niño a un cobertizo de adobe que le pertenecía a un pariente lejano que ya no vivía. El lugar no era el mejor, pero tenía techo y un fogón que podía encender sin temer que todo se fuera en una noche. «Quédate mientras encuentras algo», dijo Anselmo con la voz que de nuevo parecía pesar más en la verdad que en la promesa. No era un préstamo, no era una solución eterna, era un tabique entre la calamidad y la vida. Esa noche, encendidos unos tizones, compartieron un silencio que no era frío. Fuera, la tierra olía a barro removido y hojas rotas. Adentro, la luz era la de las latas y el calor se hacía con las manos. Dieguito, con la cara aún marcada por la lluvia, buscó en el suelo una curiosidad, una piedra lisa que le caía al paso de los dedos. La sostuvo en la palma y la mostró a su madre como quien enseña un tesoro. «Mira, mami», dijo con la voz que solo los niños tienen para dar valor a las pequeñas cosas. La piedra no parecía mucho, cubierta de barro, oscura como el resto del suelo, pero cuando el sol golpeó la entrada del cobertizo, algo pasó. Un rayo de luz atravesó la grieta de la puerta y donde la piedra miraba, algo brilló.
Dieguito frunció el ceño, frotó la suciedad con la manga y el brillo se hizo más claro. No era brillo de vidrio ni el resplandor falso de una lata. Tenía un destello como un reflejo de agua, un parpadeo que la lluvia misma hubiera reconocido. Carmen se acercó sin hacer ruido. Se quedó viendo la mano de su hijo, que ahora sostenía una pequeña gema atrapada en la arcilla. Fue un instante largo. Carmen pensó, por instinto, en las utilidades inmediatas. El pan de mañana, la deuda con la tienda, la posibilidad de unas cuantas monedas que hicieran menos apretada la garganta. Pensó también en lo que había aprendido con Pedro, que lo que aparece, sin ser esperado, puede traer tantas manos como ojos. No era superstición, era la experiencia de la gente de Quebrapés. Un hallazgo es siempre un riesgo, mientras no se sepa de quién es. «Tírala al agua», murmuró casi sin querer, como para probar su propia voz. Quería que la piedra se convirtiera en otra cosa, en un juguete, en nada. Pero Dieguito la sostuvo con más firmeza y la miró como si fuera la primera promesa del mundo. La curiosidad de un niño no mide las consecuencias, las inventa. El brillo no estaba solo en esa piedra. Al frotar la arcilla, aparecieron otras, pequeñas gemas que habían quedado enterradas como semillas sin germinar. Fue como si la tormenta hubiera lavado una parte del suelo y hubiese revelado un secreto antiguo. Carmen las dejó en la palma de su mano y las sintió frías, pesadas, con una textura que no se confundía con piedra de río. Tenían colores, facetados minúsculos que atrajeron la luz en fragmentos. El primer pensamiento fue vender. No era una idea romántica, era la lógica dura de quien ha pasado días sin suficiente comida. Vender significaba pagar la deuda de la pulpería, reponer la olla, tal vez comprar zapatos para Dieguito. Vender podía ser la diferencia entre meses de hambre y meses de incertidumbre, pero también podía significar aceptar que cualquier cosa que se encuentre sea transformada en una moneda de necesidad y, en consecuencia, compartida por quienes fueran más insistentes. La segunda sensación fue miedo, no por la piedra en sí, sino por lo que ésta podía mover. En Quebrapés, la economía informal tiene manos largas. Hay quien cree que lo que está bajo la tierra pertenece a quien manda, no a quien vive encima. Había escuchado hablar de casos donde hallazgos se resolvían en la sombra, donde la ley no intervenía porque el poder la hacía mirar hacia otro lado. Carmen recordó la cara de uno de los hombres del patrón en el funeral, una mirada que no se detenía en la piedad. Esa mirada podía transformarse en interés. Guardó las gemas dentro de un pañuelo y volvió a atarlas con la precaución de quien sabe que lo que salva no debe exhibirse. Anselmo observó desde la puerta, con la cabeza ladeada. No era curioso de chismes. Su curiosidad era de quien tantea las consecuencias. Supo, con el mismo instinto que aplica a papeles y testigos, que aquello no era un juguete. No dijo nada en ese momento. No hacía falta. El silencio de Anselmo pesó más que cualquier palabra de encomio. A la mañana siguiente, la noticia no iba más rápido que los pasos, pero en un pueblo pequeño los ecos duran. Dieguito, orgulloso de su hallazgo, había mostrado una piedra en la cometa del patio y un vecino de paso la había mirado con interés. Una vez que una pieza cambia de lugar, la historia encuentra oídos. El rumor no era aún un rumor hostil, era simplemente información. Pero la información en lugares como Quebrapés se suele transformar en deseo, y el deseo en movimientos que empujan más que la ley. En la comida de la pulpería, un hombre barrió migas con la mirada y preguntó por la tormenta. Alguien dijo, se quedó sin techo la mujer de Pedro. Otro comentó que el viento se había llevado hasta las fotos. No fue el comentario el que prendió la mecha, sino el brillo que algunos recordaban como raro, como distinto,
Un joven que trabajaba con Elías el joyero en la ciudad cercana volvió con el relato a media voz y con la manera de quien no sabe si sumar o restar. Dicen que había piedras. La pulpería suspiró. La curva de las conversaciones se enderezó hacia la plaza. Carmen, por su lado, no pensó en mostrar las piedras. Las dejó en un cajón del cobertizo, dobladas en el pañuelo que aún olía a harina, junto a la foto de Pedro con el sombrero de ala ancha. Cada vez que pasaba la mano por el cajón, sentía un peso nuevo en la lengua, posibilidad y peligro en la misma cucharada. Se preguntó qué haría Pedro si estuviera allí. Sabía que él había sido práctico. Si algo podía resolver la inmediata necesidad, no lo pensaba dos veces. Pero sabía también que Pedro había recusado a menudo la idea de que las riquezas fueran una vía de humillación. Prefería la seguridad de la comunidad a la recompensa privada que causa envidias. Esa noche, mientras Dieguito dormía con un pedazo de tela agarrado, Carmen contempló las estrellas. No depositó en ellas la esperanza, sino las dudas. En su mente se sucedieron preguntas sin forma. ¿Vender o proteger? ¿A quién confiar? ¿Se convertiría la piedra en la causa de otra expoliación? Las decisiones no se toman solo con la necesidad, se toman con la estimación del riesgo, y el riesgo, en Quebrapés, no era un número, era una atmósfera. Al día siguiente, antes de que la noticia se transformara en rumor, Carmen fue a ver a don Anselmo. Sabía que aunque el viejo no prometiera soluciones, su juicio tenía la fuerza de la experiencia. Le mostró con cuidado el pañuelo. Anselmo examinó las gemas como si fueran documentos. No tenía prisa. Sus dedos arrugados se movían con la certeza de quien convoca testigos invisibles. «No es cosa de jugar», murmuró. «Hay que pensar bien qué se hace». No habló de leyes, no habló de demandas ni de procedimientos. Habló de prudencia, de inventarios, de testigos. Le sugirió, con la misma sabiduría que usa para poner un tornillo en su casa: anota todo, cuenta quién lo vio. No lo vendas por la primera oferta que te den. Le ofreció además un recurso que no podía medirse en monedas: visibilidad. Si una cosa pasaba por varios ojos, dejaría huellas. Si había papeles y testigos, la historia no sería del rumor, sino de un hecho constatado. Carmen volvió al cobertizo con la sensación de que había trazado una orilla donde poder parar el barro. No era un plan acabado, pero era algo más que el silencio. Esa tarde hizo lo que no había hecho antes. Decidió poner un inventario en un cuaderno viejo, anotó las fechas, cómo fue el hallazgo, quién lo presenció. No esperaba que esas hojas valieran de inmediato, pero poner la memoria en tinta le dio estructura a la ansiedad. Mientras tanto, el pueblo comenzó a cambiar su ritmo. Ya no era solo la mujer sin techo, era también la historia de unas piedras que habían aparecido bajo la lluvia. Algunos mostraron curiosidad honesta, otros miraron con la mirada que reserva la palabra negocio. Elías, el joyero, no apareció aún en persona, pero su nombre circuló con la misma facilidad que el pan. A Elías le interesaría. Se decía que el hombre siempre tenía la sensibilidad del que reconoce algo valioso. Se decía también que su mesa siempre buscaba oportunidades. Las voces no eran malas por definición, simplemente eran la prueba de que una cosa que reluce llama a quienes viven mirando lo que brilla. Carmen, por su parte, no había decidido vender. La idea de la comunidad, de compartir una parte para un bien común, atravesó su pensamiento como la sombra de una posibilidad. No era una idea heroica. Era una idea que venía de la memoria de Pedro, de las noches en que hablaban de lo que sería justo, pero también sabía que la generosidad sin seguridad puede acabar en la peor de las soledades, la de quien dio y después nadie le quedó a deber. En las semanas que siguieron,
El hallazgo se mantuvo como un secreto a medias. Carmen lo mostró solo a quien la había ayudado, a Anselmo y a una vecina de confianza que le trajo unas ollas. No hubo exhibición pública, y sin exhibición, sin anuncios, la noticia comenzó a buscar sus propios transportes. A veces venía con la forma de un visitante en la estación de autobuses, un hombre de la ciudad que pidió alojamiento por la noche y que preguntó demasiado por la loma. A veces venía con la forma de un rumor que solapó una conversación de bar. Escuché que hay piedras en Quebrapés. Y en esos primeros ojos que miraban con interés había algo que Carmen reconocía: la posibilidad de que lo que había empezado como sustento para su hijo se volviera disputa. El eje de su miedo cambió. Ya no temía tanto a la miseria inmediata como a la violencia que acecha al interés. Había oído historias en las que la codicia se mide en empujones y en las que los que mandan envían hombres para resolver lo que la ley debería resolver. No por esto se paralizó, más bien su prudencia se volvió más fina. No era una heroína que buscara la confrontación. Era una mujer que debía calcular pasos para proteger un recurso que podía mejorar la vida de muchos o destruirla en manos de unos pocos. Una tarde, mirando el horizonte donde la polvareda de una camioneta se alzaba a lo lejos, Carmen sintió la respiración del pueblo como si tuviera vida propia. La gente murmura, la gente pregunta, la gente se organiza, y en esa colectividad vacilante había un hilo de esperanza. Si las decisiones fuesen tomadas con cabeza en lugar de con manos rápidas, si la ley pudiera entrar a tiempo con papeles y testigos, quizá el hallazgo sería la base para algo más que una casa nueva. Quizá sería el primer ladrillo de un proyecto que no tuviera que pagar con la humillación de los más débiles. Por primera vez después de la tormenta, Carmen pensó en futuro sin que el pensamiento le doliera. No era una certeza sólida, era una insinuación. Se acostó junto a Dieguito y con la voz baja para no despertar al niño, le contó una historia de la que no tenía todos los finales. Había una vez un pueblo que aprendió a cuidarse. No dijo nombres de héroes, no prometió riquezas, simplemente nombró una posibilidad que, por lo pronto, bastaba para abrigar el sueño de su hijo. El aviso que siguió fue sutil. Una mañana la pulpería amaneció con una hoja pegada en la puerta que anunciaba un viaje del notario al pueblo para asuntos del registro y otros consensos. No decía nada sobre piedras, pero a Carmen le bastó. El latido que se había asentado en el pecho desde que su hijo había encontrado la primera gema se aceleró. La aparición de un notario era una oportunidad y un riesgo en la misma medida. Podía significar visibilidad legal. También podía poner el asunto en manos de quienes convierten las buenas intenciones en papeleo que nunca llega. Carmen apretó los dientes. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, y también el silencio podía ser cómplice de la expoliación. No tenía un plan acabado porque la vida rara vez lo permite. Lo que tenía era una posibilidad: actuar con cautela, reunir testigos y permitir que la verdad del hallazgo tuviera más lados que la de la codicia. Y decidió en voz apenas audible que no dejaría que la piedra fuese la excusa para romper lo poco que le quedaba. Esa misma mañana, antes de que la gente se diera cuenta de que algo se movía, Carmen guardó las gemas en un sitio aún más cuidado. Las envolvió en tela y las escondió dentro del marco de la foto de Pedro, por si la imagen misma podía protegerlas. No creía en amuletos, pero sí en los gestos que confieren tiempo. Tiempo para pensar, para organizar, para invitar a quien debe ser invitado. Mientras cerraba el marco, oyó a Dieguito cantar en la cocina y sintió una punzada de logro. Nada material en ese instante la hacía sentir medianamente salvada, pero el canto de su hijo le dio un respiro. Al salir, el viento traía polvo del camino.
En la distancia, una nube de arena se levantaba como si una camioneta o varias se acercara. Carmen no supo decir si era el destino que venía a probar su fuerza o la simple llegada de hombres que hacen su trabajo. Caminó hacia la plaza con el corazón golpeado por la decisión. Proteger o vender. Sabía que la respuesta requeriría más que coraje. Requeriría aliados. Y los aliados, a veces, tienen nombres tan simples y decisivos como el de un viejito sentado en su umbral, o un notario que firma con pulcritud. Cuando llegó a la pulpería, la conversación se interrumpió. Alguien había preguntado por su nombre, y aunque todavía no se habían pronunciado ofertas, la sensación de que algo grande estaba por comenzar se extendió por el pueblo como un murmullo que no pide permiso. Carmen respiró hondo y pensó en Dieguito, en la foto de Pedro, en la promesa de Anselmo de no dejar que la cosa se fuera. Sostuvo la decisión como quien sostiene una lámpara en un pasillo oscuro, con cuidado y con la certeza de que lo siguiente vendría con ruido. Sostuvo la decisión como quien sostiene una lámpara en un pasillo oscuro, con cuidado, midiendo cada movimiento, sabiendo que un paso en falso podía apagar la luz. La pulpería volvió a su murmullo, pero la pregunta que había cortado la conversación no desapareció. Se quedó en el aire como una sombra que pide nombre. Alguien, sin trucos, preguntó por Carmen. No era curiosidad inocente. Cuando en un pueblo pequeño alguien pide el nombre con la voz medida de quien no ignora consecuencias, suele ser la antesala de un movimiento calculado. Antes de que la ansiedad pudiera tragársela, Carmen vio llegar a don Anselmo. El viejo caminó despacio, con la bolsa al hombro, pero con la mirada aguda. No traía noticias buenas ni malas, venía a ser presencia. Se sentó a su lado en la banca de la plaza y, sin rodeos, le dijo lo que debía decirse en voz alta. Había que llevar la noticia a quien podía convertirla en prueba. Si el notario venía, la historia podía hacerse tinta. Si la historia era tinta y firmas, sería más difícil que se despachara en la penumbra de una camioneta hacia la ciudad. «Voy a buscarlo», dijo Anselmo. No para prometer, sino para que algo quede por escrito. Carmen asintió, no porque confiara ciegamente en los papeles, sino porque sabía que las palabras firmadas por alguien con oficio representan un mapa que la gente no puede borrar con la misma facilidad que borra un rumor. Anselmo se fue con pasos que resonaban en la plaza. En su ausencia, la conversación volvió a la pulpería, pero ahora con un timbre distinto. Había quienes ofrecían ayuda práctica y quienes miraban con la curiosidad del que sabe que cualquier brillo puede ser una puerta. En la tarde, como si la noticia fuera un fármaco que se activa con la conversación, apareció Elías. No llegó con la sutileza de una visita personal. Vino con una expresión entre comercial y amistosa. Era el joyero del pueblo vecino, el hombre que siempre tenía en la punta de la lengua los precios y las formas de pulir una gema para que brillara más. Se detuvo frente a Carmen y después de un saludo que olía a protocolo, habló con la sencillez calculada de quien mide la respuesta. «Me han dicho que tu hijo encontró algo», dijo. «Si te interesa, puedo hacer una oferta justa. No es para presionarte, es para ayudarte hoy». La oferta flotó en el aire como una paloma blanca, amable y con garras. Carmen la escuchó con la misma calma que guarda para la necesidad. La voz de Pedro resonó por instinto en su cabeza. Si algo arregla hoy la mesa, quizá no sea mala idea. Pero el recuerdo del gesto frío en el funeral, la idea de que lo que rueda en la plaza se transforma en propiedad de quien tiene manos largas, la prevención de Anselmo. Todo eso se apretó en una sola certeza. Vender sin asegurarse de la legalidad sería regalar la posibilidad de un bien colectivo a una transacción privada. «Gracias», respondió. «Ahora no puedo decidir».
No dijo no, ni dijo sí, dijo ahora no puedo. Y en esa frase cabe el hambre y la prudencia. Elías sonrió con moderación, dejó su tarjeta, dijo que volvería y se marchó con la amabilidad de quien no quiere quemar una puerta que puede abrirse después con más plata. La novedad, sin embargo, no tardó en teñirse de peligro. A última hora de la tarde, la polvareda en el camino anunció la llegada de otra camioneta. Cuando se acercó, la gente se apartó sin pronunciarlo. La matrícula no importaba tanto como la forma en que las ventanillas bajaron y salieron hombres con miradas que no preguntan, ordenan. Era la camioneta de Rodolfo Méndez. Rodolfo no llegó en persona. Dejó enviar a 2 hombres altos, encapuchados por la costumbre del mandón, que delega lo sucio. Vinieron a preguntar por la loma, por la mujer de Pedro, con interés cortés y preguntas afiladas. «¿Dónde está eso que dicen que encontraron?», preguntó uno, con la voz de quien está acostumbrado a que las respuestas le sean dadas. Carmen sintió cómo se le encogía el estómago, no por temor grotesco, sino por la conciencia de que aquel interés tenía la textura de la amenaza. Rodolfo había gobernado a su manera, no siempre con órdenes directas, muchas veces con la presión de saber que las instituciones miran hacia otro lado si el poder local lo decide. La presencia de sus hombres era una forma de preguntar sin papeles, ¿qué tienes y quién te lo permitirá conservar? Antes de que pudiera responder, la voz de Anselmo se interpuso. Llegó con el notario. No fue un acto heroico, fue una respuesta práctica. El notario, hombre de pluma firme y frente cansada, descendió con una carpeta. A su lado, un auxiliar con un cuaderno anotaba. Don Anselmo habló en voz clara. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había sido el hallazgo? ¿Quién lo había visto? El notario, con su oficio, pidió que la situación se registrara. No era una bandera de victoria, era un resguardo. Acta, testigos, inventario. Era la forma en que la memoria sale de la boca y entra en la ley. El gesto del notario cambió el aire. Los hombres de Rodolfo fruncieron el ceño, midieron la escena. Había una diferencia entre llegar y encontrar papeles que dicen que algo existe. Los papeles, aunque no detienen la violencia, ponen sobre la mesa una fotografía oficial. No hubo gritos, hubo miradas. Rodolfo, que seguía en la ciudad, decidió mandar a alguien más, un hombre de negocios que siempre hizo tratos con promesas escritas en servilletas. Ese hombre llegó la noche siguiente con 2 carpetas y una oferta que sonaba a inmediato alivio. Compra al contado, sin trámites que demoren. Carmen se encontró en el filo de una decisión que no había pedido. En una noche que olía a leña y a medio sueño, pensó de nuevo en Dieguito, en su mugrienta manta, en la deuda de la tienda. La propuesta de la compra al contado tenía un color peligroso. Podría resolver hoy, sin garantías para mañana. Decidió, con una frialdad que le costó, que la oferta no era suficiente. No por ideología, sino por el recuerdo de Pedro, por la mezcla de orgullo y sentido común que le impedía regalar el futuro por el alivio del presente. Mientras la tensión crecía, don Anselmo y el notario la guiaron por lo que podía hacerse sin pronunciar promesas imposibles. Hicieron un inventario formal y lo sellaron como acta preliminar. ¿Quién vio el hallazgo? ¿Cuándo? ¿Cómo se encontró? ¿Dónde estaba guardado? Anselmo se encargó de juntar testigos discretos. La vecina que había traído ollas, el hombre de la pulpería que había oído rumores, el auxiliar del notario que había anotado la hora. No era protección absoluta, pero era un trazo más en la cartografía de la verdad. El notario dejó constancia de la custodia de las piezas y propuso la intervención de peritos para determinar valor y autenticidad. Esa palabrota técnica, perito, aterrizó en el pueblo como un puente hacia afuera, hacia un laboratorio, hacia la ciudad donde se cotejan las cosas con lupa.
Al enterarse de la llegada del notario, Elías retornó con la compostura de quien ha decidido jugar a la transparencia. Dijo que apoyaría la pericia, que pondría su nombre en la mesa si hacía falta, que no buscaba arrebatar sino ordenar. Para Carmen, la reacción de Elías tuvo un sabor a doble filo. Por un lado, sus modos comerciales podían aportar credibilidad de mercado. Por otro, la presencia de quien pone precio trae la costumbre de convertir en mercancía lo que para muchos es memoria y vida. Rodolfo no se quedó quieto. La noche de la primera semana en que el notario registró el hallazgo, los hombres de Rodolfo intentaron forzar la puerta del cobertizo. No lo hicieron con pistolas ni con gritos brutales. La violencia allí se mostró en la intimidación, en el tacto de manos que buscan y en el mensaje que envía la simple aparición de figuras que no tienen por qué respetar la fragilidad de una lámpara. Carmen, sola con Dieguito, oyó el crujir de las botas en la tierra y sintió un frío que no era del viento. La vecina, que se había quedado a dormir por si acaso, despertó y, sin dramatismo, encendió la luz del fogón. No hubo enfrentamiento. Hubo decisión de exponer el hecho. Anselmo llamó al notario a medianoche y el notario, con la gravedad de quien sabe que la ley no es una vacuna inmediata, decidió levantar un acta de lo ocurrido en presencia de testigos. No fue la fuerza la que detuvo a los hombres de Rodolfo, sino la visibilidad, dejar constancia y llamar a la policía local. La policía llegó como llega la burocracia a los pueblos, con lentitud, pero con su gesto oficial de presencia. No es que la ley siempre proteja, es que la ley, cuando se asoma a la escena con papeles, hace más difícil que el saqueo se esconda detrás de la oscuridad. Esa noche, una camioneta se fue sin nada y Carmen comprendió que la fuerza de las manos puede congregarse, pero la fuerza de la memoria sellada también pesa. No hubo arrestos estruendosos, no hubo castigos fulminantes. Hubo un hombre que volvió a la ciudad a reportar y una amenaza que se quedó como rumor que no logra convertirse en hecho. La calma volvió, con la cicatriz de haber sabido que no todo se arregla con buena voluntad. Los peritos vinieron, llegaron con cajas limpias, con lupas que parecen ojos de insecto y con una calma de laboratorio. Recolectaron las piezas en custodia judicial y las llevaron a un lugar donde la luz no es como la de la loma. Allí se miden, se evalúa su procedencia y se dictamina su valor y autenticidad. Carmen no asistió a todas las sesiones, no porque no quisiera, sino porque su lugar estaba en los márgenes que sostienen la vida. Preparar comida, cuidar de Dieguito, asegurar que las cuentas de la casa estuvieran en orden. Dejó que quienes entendían de papeles llevaran ese ritmo. Pero cuando fue requerida para dar testimonio, lo hizo con una voz que no tembló en lo que importaba: la verdad de que su hijo había encontrado las gemas tras la tormenta, escondidas en barro, dentro del cobertizo. El proceso fue lento. Nada en la realidad que transforma vidas ocurre de un día para otro. Los peritos dieron su informe. Las piezas tenían valor, sí, y no eran imitaciones. Además, se confirmó que se trataba de un hallazgo bajo tierra que debía considerarse con cautela por la normativa y los registros. Las palabras técnicas se fueron transformando poco a poco en una noticia que el pueblo entendía en su formato. No es juego, es algo que puede servir si se maneja bien. Hubo, claro, quien prefería la vía rápida. Se escucharon voces que urgían a vender y repartir, a cambiar piedras por comida y por zapatos. Carmen, sin fanfarrias, permitió que se estableciera una regla mínima: satisfacer necesidades urgentes sin entregar la totalidad del patrimonio. Con la asesoría de Anselmo y del notario, se decidió rescatar una parte para pagos inmediatos, poco, para que la solución no fuera pañuelo que tapa un humo, y preservar el resto en custodia judicial hasta que se resolviera la matrícula y el registro de la propiedad del subsuelo. Esa era la forma prudente de combinar el alivio con la protección del futuro.
La decisión no agradó a todos. Rodolfo pataleó desde la distancia, presionando por su parte a través de intermediarios. Sus intentos por desacreditar el inventario y por desplazar a testigos fueron sutiles y seguirían un tiempo. Pero la comunidad fue cerrando filas en una forma que sorprendió a muchos. No se trató de un acto de caridad, sino de una defensa práctica. Vecinos que anteriormente no hablaban entre sí empezaron a reunirse con un propósito común. Se formó una asamblea improvisada en la que se discutió cómo usar los recursos sin repetir las viejas trampas de repartos opacos. Aquí apareció la figura decisiva del relato: la comunidad en su forma práctica. La escuela, que siempre había funcionado a trompicones, necesitaba una reparación. El comedor municipal cerraba algunos días por falta de gas. Los huertos comunitarios estaban en tierras prestadas que podían perderse. Las necesidades estaban en la lista, y la sorpresa fue que los problemas que aquejaban al pueblo no eran solo la falta de dinero, sino la falta de instrumentos colectivos para gestionar lo que se tenía. Carmen, que nunca pidió ser madrina de nada, fue invitada por la asamblea a formar parte de una comisión de gestión. No fue una decisión para engrandecerla, sino para reconocer que la persona que había encontrado y custodiado las gemas debía tener voz en lo que de ella se hiciera. No se trataba de premiarla, se trataba de justicia básica. Carmen aceptó con la modestia de quien sabe que su fuerte no es la retórica, sino el cuidado cotidiano. Entonces, la discusión pública tomó dos ejes: el inmediato y el estructural. En el inmediato se acordó que una pequeña cantidad del dinero derivado de una venta parcial cubriría necesidades urgentes: la compra de leña, pago de deudas con la pulpería, algo para ropa de Dieguito y para utensilios de cocina. Fue una cantidad moderada. En lo estructural, se decidió por mayoría que la mayor parte del capital resultante debía invertirse en proyectos colectivos: compra de una parcela para huertos comunitarios, reparación de la escuela y creación de un comedor escolar que cubriera a niños y ancianos. La regla García que instauraron entre todos fue simple: transparencia. Todo movimiento tendría actas, registros y cuentas públicas. Elías, el joyero, dio un paso que cambió la narración del pueblo. En lugar de insistir en la compra inmediata y privada, propuso una fórmula de mercado responsable. Ofreció pagar un precio justo por una parte de las piezas que se podrían vender en el mercado legal, y además propuso ayudar a establecer una bolsa para comercialización transparente, donde el proceso quedara registrado y se evitara el circuito oscuro que favorece a los poderosos. Era una salida que mezclaba su interés comercial con una forma de reparar el daño que, sin decirlo con palabras tan directas, había parecido asomar en su primera oferta apresurada. No hubo aplausos, hubo un reconocimiento medido. El hecho de que un hombre de negocios aceptara someterse a reglas públicas fue un avance. Rodolfo, al ver que la comunidad se organizaba y que la ley se hacía visible, intentó maniobras jurídicas opacas. Envió abogados que reclamaban derechos sobre el subsuelo en nombre de escrituras antiguas que, según él, le otorgaban prerrogativas. La disputa llegó a un primer tramo formal. Se inició un procedimiento en el que hubo declaraciones, actas y la presencia de auditores que cotejaron documentos. No fue ni un juicio solemne ni una escena de tribunales televisados. Fue algo más prosaico: examinaciones, peritajes, la verificación de escrituras. Lo que quedó claro con el tiempo fue que la escritura que Carmen había firmado, aquella oferta en la que le daban la choza de paja, contenía entre líneas una transferencia parcial de derechos que, analizada por los técnicos, apoyaba la tesis de que los derechos del subsuelo estaban, al menos en parte, en disputa legítima. Fue un giro legal que no fulminó a nadie,
pero que abrió la posibilidad de que aquello que había sido tratado por Rodolfo como algo que se tomaba con efectividad, ahora necesitara la presencia de registros y autoridades imparciales. El proceso resultó en una resolución parcial, la custodia judicial de las piezas y la obligación de abrir una cuenta pública con fines comunitarios. Además, se impusieron sanciones administrativas a quienes habían intentado influir en el proceso con intimidación. No se trató de una caída espectacular de Rodolfo. Tampoco se trató de la reparación total. Fue, más bien, una pérdida de parte de la inmunidad que lo había protegido. Le exigieron colaborar con la investigación y se le aplicaron medidas que limitaban sus maniobras. En el pueblo, la reacción no fue de euforia absoluta. Fue de alivio contenido. Hubo sonrisas que se mezclaban con la conciencia de que la justicia rara vez es perfecta, pero que las pruebas y la persistencia pueden inclinar la balanza. Mientras tanto, la vida cotidiana siguió su curso. Los huertos se planificaron con la ayuda de quienes sabían de cultivos. Se compró una parcela cerca de la loma, un terreno que había sido objeto de conflicto y que ahora, por compra conjunta, se destinó a sembrar alimentos para la comunidad. Una cooperativa se formó no para hacer de todos empresarios experimentados, sino para administrar de forma colectiva lo que antes habría sido objeto de repartos opacos. Hubo talleres de contabilidad básica, reuniones donde se enseñó a llevar actas, y muchas conversaciones para entender que la transparencia necesita más que buenas intenciones. Necesita métodos. El comedor escolar se habilitó con recursos que vinieron de la primera venta parcial. No fue un comedor de banquetes, pero sí uno donde los niños recibían una comida nutritiva al mediodía. La escuela, antes con paredes crujientes, ahora tuvo una biblioteca modesta y mesas pintadas. Los antiguos instrumentos musicales que dormían en un depósito fueron reparados y algunos niños pudieron acceder a clases que nunca antes habían conocido. La transformación no borró las carencias, las atenuó. La gente empezó a dormir con menos miedo y con la certeza de que los recursos, si se administraban con reglas, podían sostener algo más que a un solo hogar. Elías cumplió un papel que pocos esperaban. Además de apoyar la pericia y la venta parcial, se ofreció a ser auditor de buena fe en el mercado donde se negociarían las piedras que habían pasado por el peritaje. No se trató de un acto de redención solapada. Fue la decisión de alguien que entendió que su negocio prospera más cuando opera con legitimidad que cuando aprovecha la opacidad. A cambio, solicitó que la comunidad, en la medida de lo posible, adoptara prácticas que propiciaran un comercio justo, precios transparentes, certificados de origen, pago a productores locales. Fue un acuerdo imperfecto, pero con más posibilidades de sostener relaciones sanas que la ventaja privada. En lo personal, la vida de Carmen cambió en formas que no se resumían en números. Compró una pequeña estufa que cocinaba mejor que el fogón de antes. Pagó una deuda que la ahorcaba con la pulpería. Consiguió zapatos para Dieguito y una chaqueta para el invierno. No fue una lluvia de monedas que la erigiera en magnate, fue alivio sensato. Más significativo fue el cambio en la manera en que se la miraba. Ya no solo como la viuda que había perdido su puesto, sino como una voz con representación en la junta. Eso no le quitó la fatiga ni la rutina, pero sí le devolvió algo parecido a la tranquilidad, la de quien sabe que las decisiones sobre lo que apareció en su casa no dependen únicamente de su hambre. Dieguito, por su parte, guardó una piedra que no entró en ninguna venta ni en ningún peritaje. Pedía a su madre que la pusiera en un marco junto a la foto de Pedro. Carmen lo hizo sin omnipotencia, más por el peso simbólico que por la lógica económica. La piedra en el marco no era capital, era memoria. Dieguito la llevaba a la escuela, la mostraba con orgullo y a veces la sacaba para contar la historia de la lluvia que despertó el suelo.
La piedra, en ese cuadro sencillo, se transformó en un símbolo doméstico, algo para recordar que la vida tiene giros que no siempre se compran y que la memoria puede sostener lo que el dinero no alcanza a explicar. La transformación del pueblo fue gradual, con retrocesos y correcciones. El proceso de registro y sentencia no cerró todo. Hubo apelaciones, hubo personas que querían aprovechar grietas legales, hubo envidias que hirieron la convivencia, pero también hubo reuniones en las que se enseñó a leer una factura y otros en los que se aprendió a exigir cuentas. La comunidad se volvió poco a poco más capaz de distinguir entre el gesto filantrópico que oculta condiciones y la ayuda que respeta la dignidad. Esa distinción, para muchos, fue más valiosa que la piedra misma. Hubo, más adelante, una pequeña ceremonia en la plaza para inaugurar el comedor. No fue ostentosa. Se sirvió la primera comida y se habló de las personas que mantuvieron la custodia del proceso. Se habló de la prudencia de Carmen, de la paciencia de don Anselmo y del papel ambiguo pero decisivo de Elías. Rodolfo no estuvo. Su presencia, aunque hubiera podido convertirse en un gesto de conciliación, fue sustituida por medidas legales que le exigían responder por sus intentos de intimidación. La sanción no lo convirtió en mártir ni en verdugo. Fue una señal de que, aunque no siempre con rapidez, los sistemas responden cuando hay alguien que persevera en testificar. La última escena importante ocurrió meses después. Un atardecer en el que Dieguito, ya con la mochila de la escuela, tomó la piedra del marco y se la mostró a su madre con la inocencia de quien cree que las cosas guardan promesas. Carmen lo miró y, sin dramatismos, le dijo algo que fue más una convicción que una lección. Toma esto para que no se te olvide que la vida se arregla con manos reunidas, no con manos que la esconden. No era una frase brillante, era la certeza de quien sabe que la dignidad se ejerce en pequeños actos de cuidado. Dieguito guardó la piedra en su bolsillo y fue a la escuela. La foto de Pedro quedó detrás, en el mismo marco, como testigo de que la memoria había logrado acompañar la nueva trama. Con el paso del tiempo, la cooperativa administró los huertos hasta convertirse en una pequeña fuente de empleo local. Algunas familias pudieron vender excedentes en mercados de la ciudad con contratos justos. No todos se volvieron agricultores experimentados, no todos ganaron mucho dinero, pero la certeza de que había rutas colectivas para la supervivencia transformó la economía del lugar en algo menos dependiente de la voluntad de un hombre con dinero. Carmen siguió siendo Carmen. Una mujer de trabajo, segura en sus rutinas, con noches en las que pesaba cada gasto y mañanas en las que el amor por su hijo le dictaba el primer gesto. No la convirtieron en heroína ni en leyenda. La convirtieron, sin pretenderlo, en referente de prudencia y capacidad de articular lo comunitario. Cuando la gente la mencionaba, ya no buscaba en la memoria la humillación del desalojo, sino la decisión de no vender la dignidad por un alivio fugaz. El balance no fue de riqueza absoluta. El capital que vino de las piedras alivió vidas y creó infraestructuras, pero también dejó en claro algo esencial. Los recursos no son un fin en sí mismos, son instrumentos que requieren normas y cuidado. La historia del hallazgo dejó una lección práctica que el pueblo había convertido en norma. La transparencia protege más que la opacidad y la colaboración sostiene más que el interés privado sin controles. En el epílogo de este tiempo que no fue rápido ni espectacular, hay imágenes que valen por sí solas. La escuela con mesas nuevas, un grupo de niños comiendo en el comedor, un día de mercado en el que una familia vende tomates de los huertos comunes, la figura de Elías sonriendo con prudencia porque aprendió que su negocio gana cuando la comunidad también gana. Y en la casa de Carmen, la piedra en el marco junto a la foto de Pedro,
El pequeño marco donde Dieguito guarda su tesoro, no para convertirlo en moneda, sino para recordarse que las cosas valiosas son las que nos ayudan a vivir con dignidad. Si esta historia te mueve, deja un like y suscríbete para escuchar más relatos que muestran cómo la dignidad y la ley, a veces con torpeza pero con perseverancia, pueden tender puentes. La última imagen es sencilla. Carmen y Dieguito sentados en la vereda, la luz del atardecer bañando sus rostros. Hablan poco, la conversación es de esas en las que no hacen falta palabras. A la distancia, la escuela repica con risas y el comedor prepara la cena. La choza de paja ya no es más que un recuerdo que, con prudencia, la comunidad intercambió por algo que perdura, una red que protege a quienes viven en ella. La piedra que cambió todo no lo hizo por magia, lo hizo porque hubo personas que decidieron traducir el hallazgo en papeles, en asambleas, en acuerdos. No fue la riqueza la que transformó a Quebrapés, sino la decisión colectiva de articular la ley con la solidaridad. Carmen no se volvió rica, se volvió guardiana de una experiencia que enseñó al pueblo a usar la ley como herramienta y a la comunidad como refugio. En la última escena, Dieguito coloca la piedra en el marco junto a la foto de Pedro. La mira como lo hacen los niños, sin medir consecuencias, solo valorando lo que le pertenece a su historia. Carmen lo mira a él, y sus ojos guardan una mezcla de cansancio y alivio. Sabe que queda trabajo por hacer, que no todo está resuelto, pero también sabe que la lámpara que sostuvo aquella noche en la plaza se encendió para más de una familia. Afuera, las luces de la escuela parpadean como luciérnagas organizadas, una forma de esperanza que no es promesa absoluta, sino trabajo hecho con manos reunidas. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar que la prudencia y la solidaridad pueden cambiar el rumbo de una comunidad. Suscríbete para más relatos como este.